El Club de los Negocios Raros, el magazín del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro. Y seguimos en esta ronda por los libros que nos interesan, que nos conmueven y que nos permiten charlar con sus creadores. En este caso, ¿Quién guarda al rey? Vaya titulazo de un autor como es Luis González, que ya había anunciado talento, como el que la propia editorial Talento Caligrama nos dice, en La casilla de la muerte, y que reincidió en esta obra que hemos rescatado porque nos interesa mucho el personaje, el ambiente y el pulso narrativo en ese mundo medieval, ya casi tardo medieval, en este caso Aragón, y luego la ruta Jácove, la ruta compostelana, con derivas barcelonesas, occitanas, en ese mundo que no deja de ser un cañamazo de referencias, de simbologías, de aventuras, de literatura en estado puro. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Andrés, encantado de estar en vuestro programa. Pues un placer. Bueno, vamos a ver, Luis, te metes de hoz y coz en un mundo que, decía antes, siempre es deslumbrante. Sobre todo deslumbrante porque la Edad Media, claro, hablamos de la Edad Media, es como un tiempo histórico larguísimo, de muchos siglos, estamos hablando ya de la último tranco de la Edad Media, donde la capacidad de conocimiento y de búsqueda es impresionante, sobre todo a los ojos del mundo contemporáneo, que todo parece tan rápido pero tan inane. Sí, así es. La Edad Media parece que es la recordamos con algo oscuro, y para mí yo creo que es algo que está lleno de luz, ¿no? Y de códigos ocultos y de grandes conocimientos, ¿no? Y la verdad es que a mí es un periodo de la historia que me apasiona, ¿no? Y sobre todo, como bien has dicho, todo lo que son los templos de la ruta jacobea y toda esa parte de esa historia medieval y ese momento tan apasionante de la historia con la cruzada albigense, sí, con cátaros, el reino de Aragón, en los cátaros, la pérdida de la Occitania por parte del reino de Aragón y del condado de Barcelona. Es un periodo apasionante de la historia, y que además pues guarda ahí una serie de simbología en la ruta jacobea que es apasionante, la verdad. Un montón de simbología. Por eso escribí el libro, porque estaba apasionado con este tema. Sí, se nota. Esa simbología, esa iconografía, esos códigos, exacto, ese hermetismo que está en el mundo de los templarios también, y tantas cosas que pasan ahí. Pero luego hay novela, hay personajes, hay un elemento de ficción, pero un elemento también un factor humano. Los reyes, que siempre, claro, uno piensa en monarquías, en las monarquías, sobre todo las monarquías medievales, eran realmente pequeños círculos, pequeñas ambiciones, sí, pequeñas o grandes ambiciones. Estos reyes de Aragón, Pedro, esos amoríos, Jaime Jauma, todos estos pequeños personajes, esos afanes, hoy vistos también en perspectiva, tiene un elemento narrativo apasionante como el que tú cuentas, porque cada uno de sus afanes o desvelos, mueven incluso personajes y la propia pequeña gran historia del momento. Pues sí, porque en aquel momento la península ibérica era un hervidero de reinos, y cada uno con una problemática diferente, ¿no? Y es verdad que pensamos en esos reyes superpoderosos y super tal, pero es verdad que los reyes estaban muy expuestos, ¿no?
podían morir en cualquier batalla, y luego además tenían que batirse el cobre muchas veces con sus propios nobles, ¿no? que les hacían frente. Sí, sí. Por eso un poco el título de quién guarda al rey, ¿no? Vamos a ver a 3 reyes ahí en una situación francamente comprometida. Crítica. Y que son Sancho el Fuerte de Navarra, el propio Pedro II de Aragón y su hijo, ¿no? Su hijo, sí. Jaime I, ¿no? Que tiene que ser educado con los templarios, ¿no? Nada menos. Y la verdad es que la península ibérica es un pleno hervidero, porque se acaba de ganar la batalla de las Navas de Tolosa. Después de perder An-Nasir, esa batalla es envenenado, y el imperio almohade empieza también a tener una gran crisis. O sea, es un periodo muy convulso que sucede aquí en lo que es nuestras Hispanias, ¿no? Y lo que es la península ibérica. Y en todo ese entramado, en todas esas luchas, en todos los afanes, aparece ese trasfondo también religioso, mistérico, iniciático, que viene, bueno, por las luchas. Hablabas de los cátaros, los templarios, la cruzada frente albigense, frente a toda esa rebelión heterodoxa y purista, y luego el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, además, haces la versión más aragonesa, la jaca, y todos esos símbolos gnósticos que están en el Camino de Santiago. Sí, bueno, de alguna manera esa raíz, si tú te das cuenta, hay una raíz común: jaca, jacobeo, Jacobo, Jaime, es decir, hay incluso una misma raíz, ¿no? Que prácticamente comienza y acaba en el camino, ¿no? Y luego, pues, todo el tema de la oca, ¿no? Del tablero de la oca, de los templarios, de ese tablero que tiene 64 casillas, y curiosamente el camino francés tiene 32 etapas, es como si fuera la ida y la vuelta del camino, ¿no? Y luego también todo el significado que tiene místico, esotérico, de que el tablero es algo que nos conduce hacia el centro, ¿no? En un recorrido que se va haciendo en espiral, ¿no? Hasta que llega al centro, un poco hasta el centro de uno mismo, ¿no? El famoso conócete a ti mismo, ¿no? Que decían los antiguos, ¿no? Sí, y bueno, pues vamos a encontrar a lo largo del camino incluso que todo eso viene reflejado en muchos templos, ¿no? Los maestros constructores también se aplicaron en darnos esos mensajes, y a veces cuando nos acercamos a una iglesia tenemos que ir un poco más allá de lo que es el puro arte o la pura representación, para intentar ver más allá ese simbolismo místico que tiene cada una de ellas, ¿no? Que vamos a encontrar a lo largo de la ruta jacobea. Y al final de estos 3 reyes, Jaume Jaime I, esa ambivalencia, ¿no? Catalana, aragonesa, catalana, castellana, que, en fin, analizada también de manera retrospectiva, también tiene su interés, ¿no? El personaje absolutamente fascinante. Bueno, sí. Es un personaje que es una leyenda incluso desde su concepción, ¿no? Como sabes, Pedro II había repudiado a la reina, ¿no? Y es la reina la que le tiende una trampa para acostarse con él, pero como una vulgar cortesana, dices. Exactamente. Y a través de un amigo que era un noble, metiendo una emboscada diciendo que se quiere acostar una mujer con él, pero que tiene que ser completamente a oscuras, ¿no? Sí. Y resulta que se estaba acostando con la reina. Y luego pues repudia, no quiere ese hijo, pero al final la reina tiene que... Hasta le denomina como él no quería, que llamado Pedro como él, ¿no? Sí, él quería que lo llamase Pedro, pero como tampoco cuando llega la hora del nacimiento él no se ocupa de su hijo, al final la reina manda poner 12 cirios los 12 apóstoles en Montpellier, y el cirio que dure más sería el nombre que se pusiera. Puso el nombre de los apóstoles a cada uno de los cirios, y el último que se apagó fue el de Santiago. Por eso le llamaron
Jacobo, Jaume, ¿no? En una palabra. Pero que desde su concepción es una leyenda, Jaime I, y es curioso luego cómo se tiene que educar, porque queda huérfano con los templarios y además acechado por todos los nobles para... muchos querían matarle, tiene incluso un atentado en la propia cuna, en Montpellier, cuando era muy pequeñito. Es decir, toda su vida es una gran leyenda. Sí. Y luego pues su formación, yo creo que con los templarios y con Guillem de Montredon, que era el maestre, pues realmente él es un rey templario, ¿no? Y luego lo aplica en su vida, ¿no? En toda su vida, que son también una historia espectacular, ¿no? Sí, sí. Con esta obra, con Guillem guarda al rey, bueno, ya con toda la saga de novelas, me imagino que esta será la penúltima siempre, como la penúltima copa, la penúltima novela. Querido Luis, sospechamos, pues ya tienes el veneno y no te lo vas a quitar nunca. Bueno, el veneno si hasta lo tienes, incluso los lectores ya te lo piden, ¿no? Ya te van pidiendo, oye, pues es normal que te lo pidan, porque es una época tan fascinante. Nosotros, estos habitantes de este viejo país, tenemos este centón de historias y de cultura que en fin, que casi nos abruman y no sabemos, casi no, cuando uno las cuenta dice, pero esto es nuestro también, ¿no? Como digo, ya que tienes este veneno, de alguna manera, todo esto, de alguna manera, lo haces casi como, precisamente por lo que acabo de decir, como recuperación, reivindicación, rescate de esos pedazos de lo nuestro, ¿no? Sí, hombre, desde luego es que tenemos una historia fascinante, ¿no? Y que además se mezcla con todo esto de lo esotérico y lo místico, ¿no? Pero realmente ese periodo tan apasionante de la Edad Media, cuando aquí se levantaron en Europa, pues fíjate la cantidad de templos que se levantaron, yo creo que se movieron más piedras que las pirámides de Egipto, ¿no? Sí. Los canteros, imagínate. Era impresionante, ¿no? Sí. Y realmente es algo fascinante lo que se movió entonces, y luego tampoco muchas veces los reinos tampoco estaban completamente enfrentados por el hecho de ser cristianos o musulmanes, o sea que había hasta cierto punto, en algunas veces hasta incluso una colaboración y una amistad enorme entre, pues, por ejemplo, entre Sancho el Fuerte y Al-Nasir, ¿no? De hecho, él estuvo a punto de casarse con su hermana, o sea, hay también una serie de tópicos que cuando yo empecé a escribir el libro, quería también romper un poco ese tópico, ¿no? Es verdad que la Iglesia, pues lógicamente habíamos perdido Jerusalén a manos de Salahadín, y lógicamente pues si allí poco se podía hacer, pues lo suyo era hacer aquí una cruzada, ¿no? Y realmente se hicieron dos. Innocencio III hizo dos: la cruzada contra los almohades y la cruzada luego albigense, ¿no? Contra los cátaros. Sí. Pero realmente en la cabeza de los reyes no estaba el enfrentamiento, esa idea de reconquista. Más la idea de la defensa del propio territorio. Exacto. Sí, así es. Más que el enfrentamiento con el musulmán, ¿no? Que luego efectivamente, pues al final no queda otro remedio que ambas culturas de alguna manera choquen, ¿no? Porque es casi inevitable, ¿no? Al perderse Jerusalén y demás, pues la Iglesia seguía lógicamente queriendo realizar, y se hicieron dos cruzadas en un periodo muy corto de tiempo, porque fíjate que estamos hablando de la Nava de Tolosa en 1212, y ya estaba, y en 1209 ya se empezó la albigense, y en 1213 es la batalla de Muret, la famosa batalla de Muret, ¿no? Entonces, bueno, es un periodo muy convulso, pero muy, muy bonito y muy interesante. Bueno, un montón de personajes, y muchos de ellos históricos, porque hay un personaje, por ejemplo, Simón de Montfort, que es un personaje muy importante de la historia, importantísimo, que aparecen. ¿Y cómo has trabajado con estos personajes, algunos de perfiles muy reconocidos o reconocibles, no tan conocidos como Simón de Montfort? ¿Cómo has trabajado con ellos? Bueno, la verdad es que es una figura muy interesante la de Simón de Montfort, ¿no?
y primero el hecho de ponerse al frente de la cruzada cuando prácticamente nadie quería ponerse. Él era vasallo del rey de Francia, como sabes, y bueno, pues como el rey de Francia no quiso ponerse porque estaba, lógicamente, tenía una serie de guerras con Juan sin Tierra y tal, pues se puso Simón de Montfort al frente de la cruzada como jefe de los ejércitos del Papa, ¿no? Y es curioso como para pacificar la Occitania, Pedro II firma un acuerdo con él para dejar a su hijo, a Jaume, es a su cargo, y para con un compromiso de casarlo con su hija Amicia, ¿no? Pero pensando que eso a Simón de Montfort le iba de alguna manera a aplacar sus deseos de conquista, pues claro, el Papa había autorizado, curiosamente, a otras cruzadas que se pudieran apropiar de las tierras, porque bueno, ya es bastante castigo el matarlos o el quemarlos en la hoguera, y encima perder las propiedades era ya un castigo suplementario, ¿no? Es una de las cosas curiosas de esta cruzada albigense, ¿no? Y claro, eso a Simón de Montfort pues le generaba una ambición terrible, ¿no? Y bueno, Pedro II pensó que iba a aplacar sus ambiciones diciendo que lo casaba con su hija, pero bueno, tampoco no fue así, la verdad. Pues Simón de Montfort tenía muchas ambiciones. Muchas veces, pues hay que leerlo para saber lo que pasó luego. Querido Luis, enhorabuena, ¿Quién guarda al rey? Penúltima, siempre he dicho novela, caligrama de las que nos está regalando en esta vibrante mirada y reconstrucción tuya de ese mundo medieval cargado de esoterismo, de personajes grandes, pequeños y en definitiva de literatura. Un abrazo, enhorabuena, hasta pronto, amigo. Muchas gracias, hasta pronto, Andrés. El Club de los Negocios Raros, el magazín del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.